Y estamos en vivo. Bienvenidos a su quinta sesión del Laboratorio de Química. El día de hoy vamos a comenzar una práctica muy interesante. Esta es la práctica número 5, pero la vamos a llamar número 4. En el libro vienen al revés, o sea, nos vamos a saltar la práctica 4, vamos a la práctica 5. Esta práctica se llama los estados de la materia. Vamos a ver. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que toda la materia está formada por átomos. Los átomos son estas entidades pequeñísimas que forman toda la materia y que tienen diferentes características dependiendo de sus componentes. ¿Cuántos diferentes tipos de átomos hay? Pues uno por cada elemento de la tabla periódica. Y estos se arman como piezas de rompecabezas para generar las diferentes moléculas que forman todos los materiales e incluso a los seres vivos, ¿vale? Pero les ocurre algo. Los átomos y las moléculas cambian con la temperatura, cambian con la energía y con la presión que tienen, cambian de forma y se ocurren de forma diferente. Por eso identificamos los que se llaman los diferentes estados de la materia, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos algo. Vamos a imaginarnos que estas son las bolitas que realmente son átomos, ¿vale? Cuando yo tengo un cuerpo sólido, por ejemplo, un cubo de hielo, que es un sólido, todos mis átomos están fuertemente pegados entre sí, tan pegados que un átomo no puede pasar y atravesarlos. Están todos como muéganos, todos aprisionados en esto que se llama un sólido. Todas las moléculas que tienen algo de temperatura vibran. Entonces todos los átomos se encuentran vibrando, pero vibrando en un estado muy chiquito, apenas si podemos ver que vibran. Entonces, mientras nosotros los calentamos, van a empezar a vibrar más y más y más y más y más y más, y van a hacer que el sólido pues empiece como a tambalearse un poquito. Pero mientras sea un sólido, no puede fluir, las moléculas van a estar súper compactas. Si yo sigo calentando ese sólido, las moléculas van a empezar a vibrar tan fuerte que ya no van a poder estar cerca de unas de otras. Entonces, ¿qué van a pasar? Se van a empezar a separar. A separar en lo que será un líquido que fluye. Un líquido en el que, dependiendo de la forma de mi recipiente, yo puedo colocarlo. Si tengo un recipiente de forma cónica o cúbica o eso, el líquido se va a moldar a ese recipiente. Y esto es porque las moléculas que están vibrando, que tienen suficiente energía, no están pegadas unas a otras, ¿vale? ¿Qué pasa si yo sigo calentando un líquido? Va a llegar el momento en el que su vibración sea tan fuerte, pero tan fuerte, que no va a soportar que tenga un átomo a un lado de él, una molécula a un lado de él. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a repeler y se van a expandir, se van a separar. Y en ese momento tengo lo que se llama un gas. Es el equivalente a que si tengo mi líquido, que está aquí como todavía junto y está fluyendo, yo sigo calentando, ya no se aguantan entre ellos los átomos y todos se separan. Y ahora, con eso yo tengo un gas, tengo un estado de la materia en el que los pequeños átomos están tan separados unos de otros que ya no interactúan tanto como en el líquido, y entonces no tienen otra vez forma definida, están todos por sí ningún lado. Existe un cuarto estado de la materia que se llama el plasma. ¿Qué pasa si a esos átomos que ya están vibrando bastante y que ya están lejos unos de otros, los sigo calentando? Lo que queda es que esos átomos se empiezan a despedazar y entonces tenga una nube de pedazos de átomos. A eso se le llama el plasma, que es un gas ionizado. Las cargas eléctricas dentro de los átomos se separan y eso genera nubes de carga que tienen algunas características. El día de hoy vamos a hacer algunos experimentos para intentar entender todas las características de los diferentes estados de la materia. Ok, para el primer experimento vamos a trabajar con una jeringa. Vamos a llenar la jeringa con un líquido, un sólido y un gas. Y vamos a ver cómo se comportan estos diferentes materiales en diferentes estados de la materia ante la presión. Lo primero es, voy a llenar de sal mi jeringa. Tengo que pensar cómo son las moléculas de la sal que están aquí adentro.
Pues como es un sólido, todas las moléculas están muy juntitas unas de otras. Ya no hay espacio entre ellas. Si yo intento hacer presión para comprimirlas, me doy cuenta que es imposible. Por más de que yo use aquí toda mi fuerza, antes voy a romper la jeringa que lograr que este sólido se comprima, ¿no? Esto ocurre porque te digo, los átomos dentro de un sólido están muy juntitos unos de otros, ya no se pueden comprimir más, pero están juntos de una forma en el que no fluyen. Ajá. El granito de sal que está aquí, ahí se va a quedar, ajá, no va a estar libremente, pero bueno, no se comprime. Vamos ahora a intentarlo con agua. Bueno, ahora tengo mi jeringa llena de agua. Ajá. El agua es un líquido, sus moléculas también están juntitas, pero no tan juntas como para que no puedan fluir. Esto es un fluido, es decir, aquí las moléculas sí se mueven libremente. Si yo tapo la salida e intento comprimir, ¿qué voy a obtener? No, imposible. Tampoco se puede comprimir. Las moléculas están tan juntas que siguen sin poder comprimirse ni un poquito. ¿Vale? Entonces eso nos habla de cómo están acomodados los átomos en un líquido. También están juntos, pero no tan juntos como para no poder fluir. En el líquido sí pueden fluir. Bueno, y por último voy a llenar esta jeringa de aire. Ajá. Ahí la he llenado de aire. El aire es un gas, es una combinación de diferentes gases. Si yo tapo la entrada y la intento comprimir, veo que sí se puede comprimir. Ajá. De hecho, si no hay fugas, o sea, si yo no quito el dedo y me aseguro de que nada salga, yo puedo seguirlo comprimiendo hasta un estado en donde la presión ahí es tanta que ya no me deja seguir comprimiendo. Pero entonces un gas sí se puede comprimir porque sus moléculas están tan separadas unas de otras que con un poco de presión yo puedo juntarlas un poquito. Ajá. Miren, ocurre algo muy interesante si yo continúo comprimiéndolas. Lo que voy a obtener, ustedes lo pueden hacer en su casa, es que si las sigo comprimiendo, empiezo a ver cómo se empaña la jeringa. Se llena de pequeñas gotitas de líquido. Esto es porque estoy trayendo e intentando juntar todas estas moléculas hasta que están tan juntitas y se empiezan a comportar ya como un líquido. Empieza a suceder un cambio de fase. Pero en el momento en el que quito la presión, regresan otra vez a estado gaseoso. ¿Vale? Entonces, si yo tenía un líquido y lo separo, se forma un gas. Y funciona al revés. Si yo tengo un gas y empiezo a juntar sus moléculas, se empieza a formar un líquido. Bueno, ahora viene un experimento en el que... Sí, 5, 4, 3, 2. Bueno, ahora viene un experimento en el que voy a utilizar hielo. Bueno, resulta que el hielo, que es un sólido, va a empezar a derretirse y en la superficie de él va a haber agua. Esto va a generar un efecto muy interesante cuando yo pongo sal en el hielo. Si yo pongo sal en el hielo, la sal se va a disolver en el agua que se acaba de formar alrededor del hielo. Y eso, para que la sal se pueda disolver, necesita energía. ¿De dónde va a tomar la energía la sal? Del hielo. Entonces la sal, diluyéndose en el agua, le va a robar energía al hielo. ¿Qué significa que le robe energía? Que su temperatura va a bajar. Entonces el hielo va a estar más frío. Yo así puedo alcanzar hielos que en vez de estar a 0 grados, como este de aquí, van a alcanzar incluso temperaturas de hasta menos 15 grados. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un pequeño experimento. Voy a colocar un hilito sobre el hielo. Le voy a poner unas gotitas de agua. Sal. Un poquito más de sal. Y una gotita más de agua. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Está pasando una reacción en la cual
la sal se está disolviendo en el agua que está alrededor del hielo. Para poder disolverse, le va a quitar temperatura al hielo. Y el hielo, como está más frío, va a empezar a congelar el agua que está a su alrededor. Entonces aquí podemos ver cómo el hielo, el agua que rodea el hielo, se vuelve a congelar un poquito, permitiendo que yo pueda jalar el hielo sin que el hielo se quite. Y eso es porque entonces la temperatura del agua alrededor del hielo bajó otra vez y entonces se volvió a congelar esa agua. Ahora vamos a estudiar cómo son los gases. Para eso voy a generar un poco de humo. El humo van a ser partículas de carbón que se van a elevar y se van a combinar con el gas del aire, ¿vale? Estos vapores que salen también son un gas. Lo voy a atrapar dentro de mi bote y luego los voy a iluminar con un láser para ver cuáles son sus características. Bueno, ahí capturamos humo dentro del bote y pueden observar que el láser lo ilumina. Si lo dejo ir, también lo va a iluminar. Y cuando muevo el láser encima del humo, puedo ver algunas formas geométricas de cómo se mueve ese humo. Ahora les voy a explicar esto que se llama una bola de plasma, ¿vale? Esta bola de plasma no es para adivinar el futuro ni mucho menos, sino es una versión pequeña de una bobina Tesla. Lo que va a pasar es lo siguiente: adentro de esta burbuja hay un gas, ¿vale? Normalmente es un gas noble, como el neón. Este gas normalmente está en estado gaseoso y no hace nada. Cuando yo conecto la electricidad, esa bolita del medio se va a cargar con muchísimos electrones, es decir, estas partículas que ocasionan la electricidad. Se va a supercargar, tanto que ya no van a caber ahí, van a querer escaparse de la bolita del centro hacia afuera. El único camino para que se puedan escapar es a través del gas. Entonces, cuando brinquen el gas, yo voy a ver cómo el gas se va a formar plasma, es decir, esta energía va a hacer que las moléculas del gas se rompan, y eso genere el plasma, que se va a ver a forma de luz. De forma normal va a escaparse en todas direcciones sin preferir ninguna. Entonces vamos a encenderlo. Pueden observar ahí como la bolita del centro está llena de carga, que se ve de color rojo, y cómo esa carga empieza a escaparse a través del gas, ¿vale? Y cuando lo hace, genera esta iluminación. A eso es a lo que llamamos plasma. Eso es gas ionizado. Ahora, el vidrio que forma la burbuja no es el mejor conductor.
Si yo le diera a esos electrones que están escapando un mejor camino, lo van a preferir. Entonces, ¿qué pasa si yo acerco mi dedo? Ahora prefieren el camino de mi dedo para escaparse. Y a mí me está dando una pequeña descarga eléctrica. Es tan pequeña que prácticamente no la siento. Pero ahora le voy a dar dos caminos para escaparse. Uno de un lado y otro del otro lado. Por ahí se escapan esos electrones y generan estas líneas de plasma. Yo puedo entonces ponerle diferentes líneas, diferentes caminos. Y ese es el camino que van a seguir los electrones. Ahora también puedo ocasionar una chispa afuera. Para eso necesito un conductor. ¿Qué tal si yo pongo una moneda aquí arriba? Y ahora, si yo acerco la mano a esa moneda, la moneda es un superconductor, es un metal. Mucho mejor que mis manos. Entonces todos los electrones se van a querer a la moneda. Y si yo toco esa moneda, voy a cerrar un circuito que me va a dar una pequeña chispa. A ver si lo alcanzan a ver. Y mi dedo ahora huele a quemado. Es tan fuerte este voltaje, pero a la vez tan chiquito, que quema las células de mi piel, ¿vale? Y me queda una pequeña marquita. No duele, pero huele como a cuero quemado. Bueno, ahora otra cosa muy interesante. Toda esta excitación de los electrones y de los gases que generan este plasma no se queda aquí. Puede pasarse a algunas otras gases que estén cerca. Por ejemplo, a un foco desconectado. Si yo acerco este foco, parte de la excitación que generaba los electrones que están escapando llegan y excitan a este foco. Este es un foco fluorescente en donde el gas se excita de una forma muy parecida, pero no se pinta de color azul y en rayitas, sino se pinta de color blanco. ¿Vale? Vean cómo no está conectado. El simple hecho de que yo lo acerque lo enciende. Entonces, los diferentes estados de la materia existen aquí en nuestro planeta. Hay un quinto estado de la materia que se llama el condensado Bose-Einstein. Este ocurre cuando gases con muy poca presión se enfrían y entonces empiezan a tener otro tipo de cualidades, ¿vale? Más adelante vamos a platicar sobre qué es esto de enfriar los átomos en una práctica más adelante. Quiero que ustedes sepan algo. El hecho de que exista la vida en la Tierra sucede porque nosotros podemos tener aquí en la superficie el agua en sus tres estados. La podemos tener en sólido, en hielo, la podemos tener líquida, en agua, y la podemos tener gaseosa, como el vapor de agua que forma parte del aire. Gracias a que nosotros podemos tener las tres, existe un equilibrio entre muchos procesos que suceden en la Tierra, ¿vale? Entonces, el agua también nos ayuda para eso. Y bueno, el plasma nos sirve para muchísimas cosas hoy en día y lo hemos sabido aprovechar, y también lo vemos muy bonito en una cosa que se llama las auroras boreales, que no es otra cosa más que las partículas cargadas que caen del espacio como una especie de lluvia cósmica que se van a los polos de la Tierra, y cuando esas partículas entran, ionizan el aire y entonces vemos un espectáculo de iluminación. Esto fue todo por esta clase. Vamos ahora a una pequeña sesión de preguntas y respuestas y nos vemos por aquí la próxima semana. Hasta la próxima.